Lo importante es que adores al Señor con todo tu corazón, que cantes, canta la palabra. Estamos cantando, declarando la palabra, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres, solo en Jesucristo hay salvación. Y hoy cantamos: tú eres el Rey de los cielos, Cordero inmolado, ¿verdad? Lo hablábamos la semana pasada. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan Bautista, ¿verdad? Hablando del Señor. Él es nuestro Cordero Pascual. Y hoy cantábamos eso: Él reina, Él gobierna sobre todo. Pudiéramos pensar que Dios está ausente. Hace poco fuimos a visitar a una familiar de Mónica, ya grande de edad, la señora que amamos, su abuelita, y hablábamos de las circunstancias que están sucediendo, pues ya saben, ¿no? Los temas de política, delincuencia y todo ese rollo. Y yo le decía al final: pero al final de cuentas hay que tener fe y confiar que Dios tiene todo bajo su control. Y ella decía: no, joven, yo creo que ya sacamos a Dios de todo esto, dice. Yo creo que ya no hay esperanza o algo así. Pero bueno, Dios tiene control, amén. Dios gobierna sobre todo. Hablando de esto que estábamos ahorita cantando, Él gobierna sobre toda la creación. Puedes irte al libro de Job y darte cuenta que Él gobierna sobre todo, ¿no? Podemos pensar que las tragedias en la vida de Job, todo lo que perdió, las cuestiones familiares, materiales, sus hijos y su misma salud, incluso al borde de la muerte, todo tenía un plan perfecto de parte de Dios. Y esa es la soberanía de Dios. En tu vida yo no sé qué estés pasando, no sé si esta palabra es para ti, pero Dios tiene control de tu vida. Todo lo que está pasando, si amas al Señor y vienes y le adoras y te comprometes, esas cosas van a abonar para bendición. Amén. Pero ese no es el tema. El tema es un poquito más sobre bueno, vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Ya se acabaron los peregrinos, ahora vienen las posadas y es otro tipo de peregrinos, ¿sale? ¿Recuerdas que estuve hablando la semana pasada del pueblo de Dios como un pueblo peregrino y anteriormente pues sobre el cristiano en su viaje peregrinar sobre esta tierra, ¿no? Entonces nos habla de compromiso, de recordar esos temas, eran de hacerte reflexionar o confrontar, si lo quieres ver así, sobre cómo estamos tomando nuestra fe, que es una fe genuina, que seamos verdaderamente apartados para el Señor, que haya una distinción en nosotros, no solamente meramente moral, ¿verdad? De que somos buenos ciudadanos o civil, sino que de verdad en nosotros resplandece, como ahorita cantábamos la gloria del Señor, ¿verdad? Sobre nosotros. Y ahorita cantábamos: tu gloria nos llenará. Bueno, pues que seamos un reflejo de la gloria de Dios. A eso fuimos llamados como pueblo, como iglesia, como su cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y por este lado quiero tratar hoy el día de la palabra de Dios. Mi tema es la palabra de Dios como una semilla que da fruto y da vida, ¿sí? Un fruto de vida. Entonces ahí vamos a ver cómo hay también ese marcaje sobre aquellos que reciben la palabra y dan fruto, y como aquellos que no dan fruto, ¿no? Básicamente es una diferencia entre esas dos partes. Ahí vamos a ver aquí naturalmente la parábola del sembrador es una de las que más nos ayuda a visualizar esta enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿me siguen? Hasta aquí, ¿vamos bien? Entonces, pues yo quiero que busques en tu Biblia el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 8. Ahí va a ser como nuestro texto base. Sin embargo, quiero hablar a manera de introducción, si tú estás tomando nota, algunas consideraciones sobre la palabra. El centro de aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa palabra que trae vida a nuestra existencia, le da sentido, nos transforma, nos cambia, nos confronta, lo vamos a ver aquí. Entonces, primero, a manera de introducción, algunas consideraciones que quiero que recordemos como iglesia cristiana, como cristianos, es que la palabra de Dios, nosotros creemos firmemente que es la revelación de Dios para nuestras vidas. Amén. Él ha elegido una manera de lenguaje escrito para que tú y yo hoy tengamos la palabra a nuestro alcance, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es la revelación de Dios para con nosotros, ¿sí? Y eso lo podemos leer. A lo mejor estos términos te van a resultar un poco de las clases, quien ha tomado el instituto con nosotros, y esperemos en Dios, pastor, ¿verdad? El próximo año retomarlo sobre las clases de doctrina básica. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén.
Entonces, si en la pantalla me pueden ayudar y se ponen buzos, ahí pueden ir ayudándome con las citas. Segunda de Timoteo 3:16. En la Nueva Versión Internacional lo dice así: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Eso es lo que hace la palabra, la revelación. Pero aquí el punto es eso, que es inspiración, es inspirada por Dios, ¿verdad? Aunque la escribieron hombres carnales como tú y yo, con defectos y cualidades, pero hombres apartados para con Dios, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Eso es a lo que nos referimos, que es una revelación. Nosotros tenemos aquí que la revelación de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, ¿sí? La palabra de Dios. Y dice aquí en la traducción que te dije más explicada, que eso nos ayuda a distinguir, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, y nos confronta también. Entonces la palabra de Dios, al ser revelada a nosotros como cristianos, como creyentes, para nosotros no es meramente un libro, sino que aquí encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Me siguen? Y esa voluntad que nos revela, pues la voluntad de Dios, sus instrucciones, nos revela o nos muestra el carácter de Dios. ¿Me siguen? ¿Quieres conocer a Dios? Ve a las Escrituras. ¿Quieres escuchar el consejo de parte de Dios sobre alguna decisión? Ve a las Escrituras, o sea, a la Biblia. ¿Quieres recibir la palabra profética para este año que va a comenzar? Adivina qué, ve a la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. Pero fíjate, tiene en esto que vamos a leer una doble intención que debemos entender. No solamente nos revela la inspiración del corazón de Dios para nosotros, sino también nos revela nuestra propia vida y nuestro pecado. ¿Sí? Entonces, aquí como acabo de leerlo, dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Eso es la palabra de Dios, eso es la Biblia para ti y para mí. ¿Ves cuán importante es para nosotros? ¿Ves lo importante que es para nosotros la palabra de Dios? Déjame orar. Acompáñame y cierra tus ojos. Señor, confiamos en tu palabra, perfecta, pura y santa, inspirada por tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y es el que nos hace entenderla. Por eso hoy pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Sea tu Espíritu Santo confrontando nuestras vidas con nuestro pecado primeramente. Señor, trayendo arrepentimiento por las obras de la carne que hemos dejado en nuestra vida crecer, pero también trayendo vida, esperanza si alguno lo necesita, fe si alguno la necesita, paz si hay hermanos que necesitan o familias hoy. Padre, pedimos que seas tú el que hables, que no sea yo y mi torpeza de palabras, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablando los corazones de mis hermanos. En Cristo Jesús, amén. Entonces así lo entendemos que es la revelación, amén. Es la palabra del Señor. Entonces esas consideraciones, manera de instrucción primero, eso es la palabra. Y por eso es que también escuchamos o leemos en la palabra Hebreos 4:12, si lo ponen en la pantalla por favor, Hebreos 4:12 lo ejemplifica como una espada, ¿verdad? Muchos sabemos este texto de memoria que es como una espada de dos filos penetrante, ¿verdad? Dice la palabra, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Sale? Entonces la palabra de Dios, cuando tú te expones a leerla con un corazón humilde, lo vamos a ver más adelante, cómo debemos de venir con ese corazón humilde. Incluso cuando tú vienes a la iglesia y comienza el tiempo de la palabra como ahorita, y tú vienes con un corazón humilde, como buena tierra, como lo vamos a ver más adelante, entonces la palabra lo que va a hacer es penetrar, ¿no? Aquí lo dice como una espada, lo podemos trasladar al terreno médico, ¿verdad? Y como un bisturí que va cortando las capas de la piel hasta penetrar hasta el hueso, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que al final esta espada discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, hermano, ahí está el punto. Si hay confusión en tu vida, si te has sentido bajoneado en tu fe, ve a la palabra y te va a ir guiando. ¿Qué es lo que has descuidado? ¿Qué es en lo que tienes que poner atención?
Por eso es tan importante la Biblia para nosotros como cristianos protestantes, si lo quieres ver así. Porque la palabra de Dios, el tercer punto es que es autoridad absoluta sobre nuestras vidas. A diferencia de otras religiones o pensamientos o filosofías, allá afuera la palabra de Dios es autoritativa sobre nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema. Cualquier asunto de fe, conducta o doctrina, la Biblia es la autoridad suprema. ¿Y sabes qué? Está sobre las tradiciones humanas, sobre nuestra cultura, sobre lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda sentir, sobre mis emociones, sobre cualquier opinión personal. ¿Sí? No es lo que yo pienso o creo acerca de lo que estoy leyendo, es lo que Dios dice. Amén. No es lo que las tradiciones a través de los siglos han dicho en muchas ocasiones. Si está alejado de la palabra de Dios, tenemos que encender las alertas rojas y retirarnos de ahí, o ir directamente a la palabra y juzgarlo todo, ¿verdad? Ahora lo hablo al pueblo cristiano, a las iglesias. Yo no entiendo a veces por qué hay tantas doctrinas, tantos rollos, porque ni siquiera son doctrinas, ideas humanas en los medios digitales, que es lo de hoy en día, ¿verdad? Sobre cosas que asumen que es el mover del Espíritu Santo y cosas raras que están pasando en las iglesias, y que si tú basta con que abras tu Biblia, te puedes dar cuenta que nada tiene que ver con el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vayamos a nuestras Biblias, vayamos a la palabra y veamos si realmente coincide con lo que el Señor quiere para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Amén. Entonces no se trata de mis opiniones y mis pensamientos. De hecho, este mensaje yo te animo a que en la semana queda la evidencia ahí en las redes sociales, en el Facebook o en el YouTube, lo estamos subiendo también en el YouTube, y que tú lo escudriñes y lo lleves a la palabra de Dios. Y si en algo estamos mal, pues lo podemos revisar, ¿verdad? Con el pastor, con nosotros. Claro, todo esto con una sana y correcta interpretación. Amén. Y no hay que buscar el hilo negro, no, pues es que un profeta vino y dijo y que esto y que el otro y que, bueno, ¿dónde está eso en la palabra? Ahora, no, pues ya saco un texto, ¿verdad? Un texto fuera de contexto, que dicen que es un pretexto, como para levantarte o sacarte las ofrendas, o no sé qué. Es lo que están haciendo hoy en día en muchas iglesias. Bueno, hay reglas hermenéuticas para la correcta interpretación de la palabra. Y a todo esto nosotros lo llamamos la sana doctrina. Amén. Y de veras, a veces yo cada domingo, estos que me he estado aquí compartiendo la palabra, cada que me levanto de la silla ya para agarrar el micrófono, me dan muchos nervios y me tiemblan las manos. Y digo, pero ¿por qué estuve toda la semana estudiando? Pero es un temor santo. Yo creo que es un temor santo de poder decir algo que no tengo que decir, que me gane la emoción y que empiece a decir cosas que no tienen, que el Señor nos libre. Amén. Que sea el Espíritu Santo, como orábamos ahorita, hablando a tu vida, lo que tú necesitas. Pero ve a tu Biblia en la semana, lee, escudriña. No es mis pensamientos, no es lo que yo opino, ¿verdad? Sino lo que la palabra dice. Y por eso te animamos a que te comprometas más con la iglesia y que cuando abramos los cursos de doctrina básica, vengas y te integres y participes, porque eso te va a ayudar a crecer en tu fe. La palabra de Dios es una semilla que da fruto y da vida y te da madurez en tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren madurar este año que viene? Crecer en el conocimiento de Dios. Te invito a que te comprometas más en el tiempo del escudriñar y estudiar la palabra del Señor, porque es nuestra autoridad. Y como a último punto quizás de esta introducción, de estas consideraciones sobre la palabra, es que es suficiente y es clara. ¿Qué quiere decir que es suficiente para ti, para mí? Pues que es suficiente para la salvación y para todo lo que el cristiano requiere para vivir una vida piadosa conforme al Señor demanda. Amén. Entonces no tienes que, bueno, la consejería es muy buena, te queremos escuchar, queremos orar por ti, pero antes de eso ve a la palabra, dobla tus rodillas en oración con el Espíritu Santo, consulta tu asunto, ponlo delante del Señor y ve a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Esa es mi autoridad, mi mejor consejero.
La palabra es suficiente. Amén. Entonces, muchas iglesias también, muchas doctrinas han surgido en las cuales agarran solamente los textos, los textos bíblicos, perdón, y los tuercen a manera de justificar qué sé yo, y manipulan a las personas, a la gente. No se trata de eso. La palabra de Dios es clara y es sencilla. En Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7, si me lo ponen en la pantalla, Deuteronomio 6, 7, para que no lo busques, no entrar ya ahorita de lleno al mensaje. Dios les está dando indicaciones a su pueblo de cuando entren a la tierra prometida, que no se mezclen con la idolatría, que sean apartados para ellos, y les dice pues lo que conocemos, el gran mandamiento que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El Shema: oh Israel, tu Dios uno solo es, Jehová tu Dios uno solo es, y amarás a Jehová el Señor con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, ¿verdad? Y dice enseguida el versículo 7: y las repetirás todas estas palabras a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las inscribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las instrucciones del Señor son tan importantes y son tan claras y suficientes que tú tendrías que estar haciendo todo el día, cuando te levantes, cuando te acuestes, leyendo la palabra, la instrucción del Señor, leyéndola a tus hijos. Aquí lo dice a tus hijos, hablando de a lo mejor infantes o personas que todavía no tienen una madurez adulta, pero la palabra tiene la cualidad que es entendible para ellos. Por eso tenemos un espacio aquí para que los niños empiecen a aprender, ¿verdad? Y si empiezan desde temprana edad a ser instruidos y a ser expuestos a la palabra de Dios, dice la palabra que cuando fueran grandes no se apartarán del camino. Y quizás ahí está el problema de muchas adolescentes, jóvenes hoy en día, ¿verdad? Que se han desviado del camino, que no fueron expuestos, instruidos en la palabra de Dios, y allí hay mucha responsabilidad de nosotros. ¿Me siguen? Entonces la palabra de Dios es nuestra autoridad, es la revelación inspirada de Dios. La palabra de Dios es suficiente para ti y para mí. Amén. Para llevarnos a la salvación y vivir una vida piadosa. Y la palabra de Dios es muy clara. Tú puedes abrirla. Claro, debe de haber en ti fe, debes de haber nacido de nuevo para que el Señor haga la obra en tu corazón y Él te pueda instruir y puedas caminar. Pero hoy en día estamos siendo expuestos en este momento a su palabra. Amén. En ese sentido quiero que leamos ahora sí el capítulo 8 de Lucas, del versículo 4 al versículo 15. Entonces aquí el Señor Jesús viene hablando y anunciando acerca del reino de Dios. Hay una multitud, o bueno, las multitudes que lo caracterizan, que se juntan alrededor, para muchos por curiosidad, muchos con un corazón sincero, y muchos otros, ¿para qué? Para juzgarlo, ¿verdad? Esas multitudes estaban llenas de ese tipo de gente. Muchos otros interesados, y muchas veces esas multitudes son comparadas con la gente hoy en día que quiere o tiene comezón de escuchar, ¿verdad? A ver qué dice la Biblia, qué dice tu libro, qué dice la Biblia acerca, o qué hay ahí, ¿verdad? Pero muchos vienen con diferentes intenciones. Y el Señor Jesús aquí dice que esas intenciones o esos corazones son como tierras donde va a ser sembrada la palabra, ¿sí? Entonces dice sí la palabra, y juntándose, Lucas 8:4, dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decían a gran voz, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces es muy clara la parábola y es muy clara la explicación de la parábola, ¿verdad? Entonces, te decía, estamos escuchando aquí estamos viendo al Señor Jesús hablando en parábolas. Como lo ha dicho el pastor aquí, es una analogía de las parábolas que hablaba en este tipo de sermón el Señor Jesús. Es una analogía de alguna situación, alguna cosa común en nuestra vida diaria, pero que tiene una enseñanza espiritual profunda o un principio espiritual para nuestras vidas. ¿Sale? Entonces el Señor está hablando de esta manera, pero hay algo interesante que dice lo que acabamos de leer, que el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y también dice que para los que oyendo no oigan y hablando no perdón. El punto es que dice, lo voy a leer textualmente para no estarnos aquí equivocando, porque este punto lo quiero tocar de una manera importante. Dice en el versículo 9, si me sigas, dice que le pidieron una explicación y el 10 y él dijo: a vosotros es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces yo lo que quiero aquí compartirte es que esta parábola, definiendo este tipo de sermón que el Señor está dando, también tiene un doble propósito, hablarlo de esta manera. ¿Sale? Primero, abrir el corazón de aquellos que quieren saber más. Este tipo de parábolas despiertan un cierto interés, ¿verdad? A ver, ¿cómo que está hablando de una semilla, de un sembrador? Y la gente lo asociaba porque, como te decía hace un momento, en la definición de parábola es algo cotidiano que se utiliza a manera de metáfora para ejemplificar algo más profundo, ¿sí? Entonces, la semilla, el sembrador, esta actividad de agricultura, tú y yo la entendemos, ¿verdad? Sabemos cómo funciona, pero estas audiencias o personas que estaban escuchando tenían un mayor entendimiento porque era una actividad mucho más común de lo que creemos en ese tiempo, ¿verdad? Vayamos a ese tiempo y no hay la tecnología que tú y yo hoy tenemos. Hoy te sirven el derivado del maíz o de los frutos de la tierra en tu mesa y vienen incluso empaquetados en el supermercado, ¿verdad? Tú no sabes cuál fue el proceso que tuvo todo eso para que llegara a tu mesa. Nosotros lo vemos y lo conocemos porque hemos escuchado, hemos estudiado sobre este tipo de prácticas en la agricultura. ¿Sí me entiendes? Pero ellos tenían vivo porque muchos de ellos a lo mejor lo practicaban en ese momento. Por eso es también que el Señor muchas veces ejemplifica sobre la pesca, ¿verdad? Sobre la pesca también, porque era una actividad que esta multitud, esta audiencia la tenía muy viva y presente. Y entonces despertaba cierto interés. Así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es misteriosa, pero como acabamos de decirlo en la introducción, es sencilla, ¿sí? Y tiene la capacidad de hacernos, cuando vienes con un corazón humilde, despertar interés en ti. Entonces, este doble propósito, el primero es que para los que tienen un corazón abierto para escuchar, despierta interés en ellos, de buscar más, de aprender más, de prestar atención. Así como muchos estamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué está tratando de decir? Porque se está medio trabando, enredando. Pero a ver, me interesa con qué va a rematar o concluir a este hermano de lo que está diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios tiene ese propósito. Que los que tienen hambre y verdaderamente un corazón humilde para escuchar, y de verdad la exhortación, y te animo a que vengas así cada reunión y cada servicio. Amén. Que vengas con esa intención, porque es la manera correcta, ¿verdad? De venir a escuchar y recibir la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que mientras más buscas de la palabra, más aprendes, más creces y más vas a recibir de parte de Dios.
y te serán revelados mayormente los propósitos de Dios para tu vida. ¿Vale? El segundo propósito, como acabamos de leer, es que los que no quieren escuchar y cierran su corazón, crean que esto es insignificante e irrelevante, y a veces les va a parecer que es una tontería, perdón por la palabra, y una locura. Y yo creo que lo hemos escuchado cantidad de veces, ¿verdad? Cuando quieres compartir o te dispones a hablarles de la Biblia, no me hables de eso. En los debates hoy en día entre intelectuales y agnósticos, escépticos, ateos y cristianos, ellos descalifican totalmente, dicen, este libro le empiezas a leer desde el Génesis y de verdad es una locura. ¿Cómo puedes creer que del barro Dios te hizo? Tan complejo que es nuestra anatomía y tú puedes creer este tipo de cosas. Y luego hay unas historias de verdad bárbaras. ¿Cómo crees que Dios o alguien abrió el mar y empiezan a buscarle alguna explicación, lógica y científica? Pero la palabra de Dios es fiel. Amén. La palabra de Dios es verdad y así lo creemos nosotros. Entonces va a haber gente que la va a descalificar, ¿no? Y entonces los que cierran su corazón y dicen, ay, qué aburrido es esto, pues no van a recibir el beneficio de esa semilla y no van a dar fruto. ¿Me siguen? Alguien pone el ejemplo en esta parte de lo que hace el calor del sol sobre la cera o sobre el barro. Si pones la cera al calor del sol, pues poco a poco se va a ir derritiendo, ¿verdad? Si pones el barro húmedo, manipulable a la luz del sol, poco a poco se va a ir endureciendo. El sol y el calor es el mismo, pero el efecto es de diferente manera. Así es nuestro corazón. La actitud y el corazón con el que tú vengas a escuchar el mensaje el día de hoy es lo que va Dios a hacer en tu vida. Amén. Pero lo que encontramos primero siguiendo con esta enseñanza, hermanos, en el versículo 11, Lucas 8, versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces lo primero que encontramos es que la semilla es la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí no hay que buscarle una interpretación más profunda o mística. La semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tú y hoy la tenemos aquí, en nuestra Biblia. Esta es la palabra de Dios y a la semilla en la que me refiero el día de hoy y los efectos que estamos hablando y todo lo que va a desencadenar esto en tu vida, ¿están en dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Amén. Y luego el Señor continúa en el versículo 12. Dice, ahora va a explicarnos, ¿verdad? Dice, y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y no se salven. Acabamos de decirlo en la introducción que la palabra del Señor tiene el poder para darnos salvación. Amén. Es suficiente para que tú y yo alcancemos la vida eterna y la salvación. No es necesario agregarle obras, no es necesario agregarle lo que quieras que te digan por fuera, porque esa es una gran mentira, ¿verdad? Hubo un punto de inflexión en la historia donde Martín Lutero tuvo que levantarse y decir, creo que lo que está la iglesia enseñando no es correcto respecto a ¿qué? A la palabra de Dios. Y uno de sus pilares fue la sola escritura, o sea, solo la palabra de Dios. En ella encontramos y es suficiente. Entonces, aquí por eso lo dice, luego viene el diablo, lo que quiere es quitarla para que te pierdas y no tengas salvación. Versículo 13, dice, los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, la reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y la última dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces podemos entender aquí claramente que esta semilla es la palabra de Dios y que el poder para dar vida está en la palabra de Dios. ¿Sí? El poder para
para germinar y dar vida está en la palabra de Dios. Sin embargo, se requiere de un tipo de tierra donde va a ser sembrada para que dé vida y dé fruto. ¿Me siguen? Pero no es en la tierra, es en la semilla donde está el poder de dar vida y dar fruto. En estos tipos de tierra el Señor Jesús nos está diciendo que los primeros pues son estos que cierran su corazón, una tierra árida, un corazón con una dureza, ¿verdad? Son esas personas que les compartimos o escuchan, son expuestos a la palabra, pero realmente la desechan. El diablo los ha engañado, les va a quitar y se van a ir sin obtener el fruto de vida de esa palabra, de la semilla. ¿Me siguen? Aquí no hay oportunidad, han cerrado su corazón. Y quizás al público que estaba hablando aquí el Señor Jesús, quizás a los que están aquí, como te decía, hay muchos tipos de personas que seguían al Señor Jesús en esta multitud, por interés, por curiosidad, pero muchos de ellos eran los religiosos que nos encontramos constantemente en los evangelios, ¿verdad? Los fariseos, los llamados fariseos, los cuales identificamos luego como los antagónicos o los malos de la película, ¿verdad? Porque estaban constantemente intentando hacer caer al Señor Jesús en alguna falta y su intención era terminar con él, matarlo, ¿verdad? Pero a veces si hurgamos un poco en la historia de estos fariseos religiosos, podemos ver que es un tipo de hombre religioso, extremadamente religioso, y se habían ganado esa reputación porque 2 siglos antes de lo que estamos leyendo aquí, de cuando el Señor Jesús vino a la tierra a anunciar el reino de Dios, esos hombres se habían levantado en contra de la apostasía porque mucho pueblo judío se había mezclado en cosas paganas con los griegos. Entonces ellos se apartaron celosamente y abrazaron la ley, que sería la palabra para ellos, y fueron tan celosos que se ganaron esa reputación delante del pueblo judío, ¿verdad? De intachables y puros, porque tenían un celo extremo, lo podemos llamar hoy extremistas, y por eso se les llama religiosos. La religión no es mala, pero la religiosidad sí es mala, porque nos lleva a un extremo en el cual cerramos el corazón y lo que nosotros creemos que es Pablo, por ejemplo, Saulo de Tarso, nosotros leemos, ¿verdad? La historia la conocemos, que él era celoso de esa ley, ¿verdad? Y él incluso estuvo dispuesto de perseguir y matar a los cristianos. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que su religiosidad, su extremismo, los llevó a rechazar la verdad del reino de Dios. El Señor Jesús estaba aquí anunciando, hablando de esas palabras de vida, de esa semilla, que el reino de los cielos se había acercado y había venido a la tierra, que Él se había encarnado, dejando su trono para venir a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Anunciar las buenas nuevas de redención para la humanidad. Y dice que la palabra que a los suyos vino, y ellos lo rechazaron, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron les dio ¿qué? El derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Y de ahí tú y yo hoy tomamos esa promesa y esas palabras nos dan un acceso al Padre por Cristo Jesús. Amén. Pero ellos no quisieron escucharlos. Entonces los fariseos pueden ser un ejemplo perfecto de aquellos que creen ciegamente en su religión, pero rechazan el evangelio y las buenas nuevas, y la palabra no va a dar fruto en ellos, y Satanás los va a engañar. Entonces, hoy en día hay mucha gente religiosa, ¿verdad? No sé si tengas un vecino, un familiar, que no le puedes tocar el tema. Vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla. Mira, yo sé que estás pasando por una circunstancia tremenda, pero Dios quiere consolarte, Dios quiere restaurar tu familia, tu matrimonio, Dios quiere restaurar a tu hijo. Mira, en la palabra de Dios hay libertad, mira, en la palabra de Dios está el mejor consejo, pero ellos no quieren saber nada porque están aferrados a su religión, a su religión. Hermano, cuidemos de cerrar nuestro corazón en nuestra propia religiosidad, ¿sí? Porque eso hace que lo que acaba de decir el Señor Jesús en esta primera parte, la semilla que hay a un lado del camino y no tienen oportunidad. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Esta tierra es una tierra árida porque el corazón duro se ha
cerrado a la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué hablar de la gente que se cree intelectual hoy en día, verdad? Ateos que desacreditan totalmente, ni siquiera abren la oportunidad para escuchar lo que hay en la Biblia, lo que Dios está hablando. Amén. Entonces ahí tenemos la primer tierra. Luego dice que los de sobre las piedras o los pedregales, dice que son superficiales, que no hay manera de que echen raíces. Entonces esta semilla cae y no hay raíces. Ellos dicen que la reciben con gusto, ¿verdad? Son aquellos que dicen, oye, sí me gusta, ellos sí dicen, qué padres enseñanzas aquí, pero solamente ponme los versículos que se escuchan padres, ¿no? Todos los que hablan de bendición, todos los que me hacen sentir bien. Es más, pónmelos con una musiquita conmovedora, que yo me levanto por la mañana y puedo decir esto. Y entonces empiezan a escoger nada más la parte bonita de la vida cristiana, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra aquí? Que cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, dicen, no, 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 ¿sabes qué? Esto no era lo que yo esperaba. ¿Sabes qué? Me la vendieron diferente. Y hay muchas iglesias hoy en día vendiendo, por decirlo de alguna manera, burdamente, un evangelio diferente, ¿verdad? No hablan de arrepentimiento, no hablan de las consecuencias del pecado, pero sí hablan de la abundancia, sí hablan de la prosperidad y de todo lo que haga sentir bien a los feligreses para que las iglesias estén llenas y ellos crean que aportando cosas económicas los van a hacer. Ahorita entrando el año vienen muchos tipos de estas doctrinas, ¿verdad? De sembrar, de las cosas que puedes hacer como para que tu vida sea abundante. Y hablan de abundancia, hablan de prosperidad, pero cuando a estas personas, no sé si llamarlos creyentes, se les presenta la primera dificultad, su fe se viene abajo porque es una fe superficial, no tiene raíces. A la primera de cambio de dificultades van a dar la vuelta y dicen, no, esto no es lo que me prometieron, este Jesús no es al que yo quiero. Este que dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme, no me gusta, simplemente, y se alejan, dice que se alejan, ¿verdad? Y la semilla no va a dar fruto, ¿no? Hay muchas personas así. No es lo que me dijeron, no. Hay un tipo meme horrible, así que le envié a un amigo, donde están dos actores, creo que es Brad Pitt y Samuel Jackson. No sé si qué película sea, pero están sentados como convenciendo a alguien de hacer algo, de una misión, me parece. Y lo ponen en el plano cristiano, pues ya ves que agarran pedacitos a veces de videos y en la iglesia esto pasa. Y uno le dice al que están tratando de convencer, no, esto va a ser fácil, mira, tú tienes que hacer esto, va a ser muy fácil, llega hasta esto, ¿verdad? Y busca la aprobación del otro y le dice, ¿verdad que sí? Y el otro dice, no, es extremadamente difícil, no lo hagas. O sea, y se queda el otro sacado de onda y estoy tratando de convencerlo, pero muchas veces así pasa en la iglesia, ¿verdad? Es fácil, tú ven, camina, ven en Cristo, hay victoria, de gloria en gloria, tienes que ser cabeza y no cola. Y muchas de estas verdades el Señor quiere que las vivamos, pero también tenemos que ver que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que la vida del creyente, como lo hemos venido compartiendo las semanas pasadas, es una vida de un peregrinar en la cual hay que tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesús y no en las personas, porque las personas nos van a fallar, porque mismo dentro de la iglesia nos van a causar heridas, porque la vida es así, vivimos en una naturaleza caída y estamos expuestos a la enfermedad, a la tragedia, a la inseguridad. Pero en medio de todas esas dificultades, cuando la semilla la abrazamos con un corazón humilde y la vivimos y dejamos que Dios haga crecer el fruto en nuestras vidas, entonces vamos a tener perseverancia, vamos a vivir consagrados por el Señor y vamos a ver la perspectiva que Dios quiere que veamos en esta vida. Amén. Ahí está ese tipo de tierra, ¿no? Donde se echó en las piedras y no pudieron. Luego está la que está entre los espinos. Y dice que aquí sí cayó, pero empezó a crecer con los espinos. Entonces aquí encontramos este tipo de tierra, corazones o personas, si lo queremos trasladar, aplicándolo directamente a nuestras vidas, que sí cae la semilla y dice que crece juntamente con los espinos,
pero al final los espinos terminan ¿qué? Ahogándola, ¿verdad? Y el Señor Jesús es muy claro, la palabra es muy clara aquí, y dice que esos espinos son ¿qué? Los afanes, la ambición por las riquezas y los bienes materiales. Y aquí tendría que volver a decirte que veas los temas de las últimas 2 semanas, porque hemos hablado mucho sobre este tipo de peregrinos turistas, ¿verdad? Que parece que están aquí en esta tierra y quieren abrazar las dos cosas. En este tipo de personas o corazones o tipo de tierra, lo que pasa es que a veces cuesta trabajo distinguirlos. Los vemos que sí, ellos hasta tienen un lenguaje cristiano, ¿verdad? Cuidan muchas cosas, ellos sí escuchan, vienen a las reuniones regularmente, los vemos aquí, los tomamos parte de la iglesia, ellos escuchan música cristiana, ellos cuidan muchas otras cosas, a ellos les interesa de repente leer su Biblia y traerla, pero de repente los frutos que están dando, vemos tanto cosas del mundo como frutos de una vida cristiana. Y nos cuesta trabajo distinguir si son o no son. Porque quieren tener el corazón dividido y quieren quedar bien con el mundo, con sus amistades, con las personas allá afuera. Es que, ¿qué van a decir? Pues tengo que participar porque es parte de eso. Pues es que si no, pues es para alcanzarlos, es para ser parte de ellos. Y cuando menos los piensen, pues los voy a traer a la iglesia. Y adivina qué, cuando menos lo pienses, te has alejado de la iglesia. Cuando lo menos lo pienses, has relajado tus principios, has negociado tu fe y te has alejado de la iglesia y de Dios y te apartas al mundo. Los espinos, las ambiciones. Oye, pero no está mal pensar en una buena vida, una calidad de vida. No, claro que no está mal. No está mal trabajar tanto, no está mal dedicarle más tiempo a mi familia, a las visitas que vienen, a mis relaciones sociales. La iglesia cada domingo, espérame, a lo mejor con que vaya una vez al mes es suficiente. Bueno, si es lo que tú crees. Y creen que pueden regular las dos cosas. Creen que pueden tener un equilibrio en su vida. Pero como lo vimos en las semanas pasadas, ¿verdad? No ames este mundo ni las cosas. ¿Por qué? No se puede amar, no puedes dividir tu corazón, ¿verdad? Este mundo es pasajero, pero si permaneces en la palabra de Dios, si permaneces en el amor de Cristo, tú obtendrás tu recompensa. Pero en esta vida vas a madurar. Y es el siguiente tipo de tierra que nos dice el Señor. Esta tierra, podemos ver este mismo texto de Lucas, hermano, en los demás evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Se refiere a que, esa palabra que dije, se refiere a que estos mismos evangelios encontramos estas mismas historias y principios con un enfoque diferente. A veces algunos dicen es como un rubí que vas viendo las diferentes caras y con la luz te va dando cierto destello, ¿verdad? Entonces es bueno que a lo mejor puedas tú leer esta misma parábola en los diferentes evangelios que acabamos de mencionar. Pero tú puedes ver aquí, dice que en otros, la misma historia, en otros evangelios dice que esta tierra da, aquí lo dice al 100 por 1, pero dice al 30, al 60, quiere decir que es progresiva, que es exponencial. Y esta tierra buena, aquí lo dice el Señor, que son aquellos que abrazan la palabra, aquellos que se comprometen, dice la que cayó en buena tierra, en el versículo 15 de Lucas 8. Esos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces es un corazón humilde, un corazón bueno, recto delante de Dios, que ha dejado que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Hermano, exponernos a la palabra de Dios cuando tú lo lees, la palabra con todo lo que hemos dicho aquí, concluimos en que la Biblia no es solamente una colección de libros históricos, ¿verdad? Además de que históricamente la Biblia, por sobre cualquier otra literatura, ha perseverado a través de la historia, lo cual habla del poder de Dios en la palabra. No solamente es un libro histórico, es un libro que tiene palabras de vida. Amén. Que nos confronta,
en el corazón, nos exhorta, nos edifica, nos ayuda, ¿verdad? En dificultades, nos guía, nos revela y tiene un propósito de revelarnos los propósitos de Dios para nuestras vidas, el carácter de Dios, conocer más a ese Dios que decimos amar, pero también nos confronta y nos revela las intenciones de nuestros corazones. Amén. Para ir concluyendo, nosotros podemos ver algunos textos que te voy a leer ahora y quisiera que me acompañaras. Isaías 55, versículo 10, donde encontramos también este tipo de analogías sobre la palabra. Y voy a leer solamente algunos, los voy a leer rápido, si no los encuentras los puedes anotar, porque el tiempo se me ha ido. Isaías 55, versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que la siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para la que los envíe. Así será mi palabra, que dice el Señor, que no volverá vacía, sino que cumple un propósito. Amén. Cumple un propósito. Lo que estoy hablando el día de hoy, exponiendo la palabra del Señor, tiene un propósito hoy en tu vida. Anhelo que abras tu corazón y que te confronte y que hoy te lleves quizás el deseo de buscar más en la palabra de Dios, el consejo que necesitas. Si hay confusión en tu vida, que puedas encontrar la luz en la palabra del Señor y la dirección para tu vida. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Amén. Su propósito de la palabra es transformarnos, producir en nosotros una vida de amor y obediencia en respuesta al amor y la gracia del Señor en nuestras vidas. Amén. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En la versión NTV dice: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, sino una vida que durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Pedro está hablando de la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús, pero la recibimos por este nuevo nacimiento a través de su palabra. Allí es donde conocemos al Señor, allí es donde conocemos el Evangelio. Amén. Vamos a leer Santiago 1:21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago, en este primero tú puedes leer este texto completo en el capítulo 1, donde les está dirigiendo Santiago a esta carta a cristianos que estaban enfrentando pruebas. ¿Vale? Y recordemos este tipo de cristianos que estaban siendo exiliados y estaban pasando todo tipo de persecuciones y pruebas muy tremendas, ¿no? De una iglesia perseguida. Y les está diciendo aquí que cuando llegue la prueba, va a probar nuestra fe. Amén. Dice: por lo cual, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por la cual habrá salvación de nuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, cuando viene la prueba, se va a revelar si tenemos una fe genuina, una fe verdadera o una fe superficial. Amén. Hablando de esa semilla, hermano, cuando vengan las pruebas y las circunstancias difíciles, en el creyente se va a ver si la palabra de Dios está dando fruto en tu vida. Si somos una tierra fértil que hemos dejado que crezca
y que la palabra de Dios sea la que dé fruto en nuestra vida de cristianos verdaderamente maduros. Amén. Que el Señor nos encuentre de verdad afianzados y arraigados en sus principios y en su palabra. Amén. No en lo que otros dicen de nosotros. Ahí no está nuestra identidad. Nuestra identidad está en lo que la palabra dice de nosotros, que somos hijos aceptos y amados, perdonados en Cristo Jesús. Amén. No lo que vean nuestros ojos, que ya no hay más, desahuciados a lo mejor por este mundo, sino lo que la palabra dice, que hay vida y esperanza. Amén. Dice aquí, les dice Santiago, pero cuiden, sean hacedores y no solamente oidores. Recíbanla con mansedumbre o con un corazón que humilde. Esa es la actitud con la que tenemos que escuchar cada sermón que se predica, no de quién lo está diciendo. No sé si a lo mejor a ti te gusta más como predica el pastor, a mí también, pero de quien venga la palabra hay que recibirla con humildad, con humildad. Algunos somos más torpes aquí de los que hemos predicado, pero hemos cuidado que en nuestro corazón de verdad haya un temor santo. Y asimismo tú cuida tu corazón, que es una tierra fértil. A manera de conclusión, la palabra de Dios es esa semilla viva, el mensaje de Dios que produce vida espiritual, que transforma corazones, que cambia vidas. El reino de Dios se recibe cuando oímos la palabra de Jesús y la recibimos con un corazón humilde, hermano. Cuando decidimos obedecerla, como dice Santiago, no solo oírla, y respondemos a este mensaje. Y entonces entonces habrá fruto desprendiéndose de nuestros corazones. ¿Y adivina qué? ¿Cómo vemos que un árbol tiene vida? Porque tiene fruto, ¿verdad? Porque sus hojas están verdes. Así tiene que ser nuestra vida, que irradie, como cantábamos hace rato, la gloria de Dios. Y que cuando nos acercamos hay fruto, ¿verdad? Que eres una persona que evidencias el fruto del Espíritu en tu vida, ¿verdad? Pero además eso, cuando hay un verdadero fruto en tu corazón, como buena tierra, ese fruto lo percibe, pero sobre todo es de beneficio para los que te rodean. Tu familia, tu esposo, tu esposa, la iglesia, vamos a ser bendecidos por el fruto que tú dejas que nazca por la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, cuidemos de no endurecer nuestro corazón, ¿verdad? De no endurecer nuestro corazón para que esa tierra sea tierra fértil. Y voy a terminar, bueno, subirle al piano, por favor, porque vamos a pasar a un tiempo muy solemne, que es la cena del Señor. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 6, porque ahí voy a leer un texto antes de pasar a la cena del Señor. Y voy a leer varios versículos. Yo sé que ya estoy fuera de tiempo quizás. En Juan capítulo 6, nosotros podemos encontrar que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Amén. Así lo dice el Señor. Juan capítulo 6, y vamos a leer del versículo 52 en adelante. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, bueno, aquí los judíos están escuchando al Señor Jesús diciendo que Él es el pan de vida, ¿verdad? Y hace esa comparación que creo que la semana pasada también la comenté, ¿verdad? El pueblo judío en el desierto siendo alimentado por el maná, ¿verdad? Un alimento milagroso que caía y ellos se alimentaban y sus ropas no se desgastaban, ¿verdad? Bueno, el Señor está diciendo, ahora yo soy el pan de vida. Y le dice, quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no obtendrá vida eterna. Y estos religiosos, como lo decimos, ¿verdad? Extremistas dijeron, ¿qué está diciendo? Su corazón estaba cerrado, no entendían. Tú y yo hoy tenemos por gracia el entendimiento a lo que se refiere, ¿verdad? De su carne y su sangre. Pero ellos no, ellos estaban cegados por su dureza. Y ellos estaban enfurecidos. Y así vamos a leer el texto, dicen, ¿qué es esto que está diciendo este hombre?
Pero lo interesante aquí es que no solo ellos estaban confundidos, sino sus discípulos de Jesús también estaban. Y el Señor Jesús aquí va a hacer una invitación para que tomen una decisión que va a cambiar la vida de los discípulos. Y es una invitación para ti, para mí, o si alguien nos escucha que no sabe de qué trata todo esto en este libro, ¿verdad? Es un punto de inflexión en la vida del ser humano, de seguir a Cristo o abandonarlo y seguir tu propia vida. Entonces estos religiosos están cuestionando a Jesús respecto a esto. ¿Cómo que tienen que comer tu carne? ¿Estás hablando de canibalismo? ¿Qué estás hablando? Bueno, vamos a leerlo. Versículo, ¿qué te dije? 52. Ok. Entonces dice, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres lo comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora vamos a ver a sus discípulos, hermano. Versículo 60. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y él dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Entonces había muchos de sus discípulos, no solo religiosos, que se les hizo muy duro esto que estaba hablando y que tenían el corazón endurecido, o quizás ya habían recibido, ¿verdad?, la enseñanza y dijeron, nos gusta, pero a este punto eran como los de las rocas. Ay, no, esto ya es muy duro para mí, yo mejor me voy. Versículo 67. Y Jesús dijo entonces a los 12, a los apóstoles, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? El Señor Jesús evidentemente no estaba hablando de que tenían que darle una mordida literal, ¿verdad? Ahí lo explica muy claro y dice, así como nuestros antepasados comieron de ese maná y fue el sustento de ellos, pero eso pasó y esa generación murió. Y Hebreos nos dice que esa generación no entró a la promesa de la tierra prometida por falta de fe, por incredulidad. La palabra de Dios se tiene que recibir con un corazón humilde y con fe. ¿Para qué dividen el corazón? Y el Señor Jesús lo que les estaba intentando decir, resumiéndolo, es que así como nosotros nos alimentamos, y algunos nos alimentamos muy bien, ¿verdad? Y bebemos, y ese alimento que hace nuestro cuerpo lo digiere y es parte de nuestra energía para vivir y se vuelve parte de nosotros. Así es necesario que la palabra del Señor sea tu alimento y que tú reflejes al Señor Jesucristo en tu vida. Que Él sea tu alimento y que Él sea tu bebida. Estamos hablando de sustento. La palabra del Señor para el creyente y el verdadero cristiano es vida, es su sustento. Yo no sé cómo puedes pasar una semana sin leer tu palabra, la palabra de Dios, perdón. Yo no sé cómo pueden abrirla solamente los domingos. Además, yo no sé cómo no puedes tener una Biblia y la puedes traer digital. Digo, si la tienes digital, qué bueno, pero lo importante es que la leas, que medites en ella. Si eso fuera una realidad, no estarían vacías estas bancas. Si eso fuera una realidad, tendríamos muchos creyentes maduros,
ya hubiera esta iglesia crecido y expandido el reino de Dios en este territorio que el Señor nos ha dado. Y muchas otras cosas. Y esto, de verdad, esto me duele, me pesa, me he reflexionado. ¿Cuántas de las personas que son expuestas durante años a los sermones, a la Biblia y a lo que hemos predicado aquí, de verdad están siendo tierra fértil y se ha visto madurez y frutos en su vida? ¿Y cuántos no lo hemos sido? ¿Cuántos nos están ganando más los afanes de esta vida? ¿A cuántos nos están ganando más los afanes de esta vida? El Señor nos invita que su palabra sea el nutriente, que comamos de Él, que bebamos de Él, que sea Él lo que respiremos, como lo leímos en un principio, ¿verdad? De día y de noche, que estas palabras, de día y de noche, hermano, al acostarnos y al levantarnos, sean nuestro alimento. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a dar gracias primero por la palabra y ahorita vamos a pasar a otro momento. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, te agradezco tanto por tu voluntad revelada en nuestras vidas. Señor, ciertamente nos hace falta, Señor, más pasión y más amor por tu palabra. Nos hace falta valorar el tiempo en el que vivimos, Señor, y verdaderamente vivir conforme a tus estatutos y tus mandatos. Pero reconocemos que no se trata de lo que hagamos o no hagamos. Se trata, Señor, de ponerte en primer lugar en nuestros corazones. Se trata de no estar quizás